Determinismo en física, la dimensión de lo posible. Un ensayo de Olimpia Lombardi, CONICET, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Facultad de Filosofía y Letras, Buenos Aires, Argentina. Y Mariana Córdoba, CONICET, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Resumen. En el presente artículo abordaremos la cuestión del determinismo ontológico en física. Proponemos una elucidación del concepto de posibilidad que resulte útil para tratar el problema del determinismo ontológico en física y mediante la cual pueda interpretarse el concepto de probabilidad de un modo significativo para la práctica de la física teórica. Finalmente, los conceptos previamente elucidados se aplican a un caso paradigmático de la física, el de los sistemas altamente inestables, argumentando que en este ámbito determinismo e indeterminismo ontológicos pueden coexistir en un único sistema clásico. Introducción. La gran revolución científica de la modernidad instauró la imagen del universo o reloj, un universo que se comporta como un mecanismo de relojería en el cual todos los cambios se encuentran regidos por leyes deterministas. Es en tal universo que el demonio de Laplace puede reconstruir todo el pasado y prever todo el futuro, y sobre la base del estado presente, si bien nosotros como sujetos finitos debemos contentarnos con el conocimiento limitado que nos brinda el cálculo presentado en el Essai philosophique sur les probabilités. La formulación del electromagnetismo, que alcanzó su versión definitiva a fines del siglo XIX con los trabajos de Maxwell, si bien puso en crisis la imagen mecanicista del universo, mantuvo inalterada la concepción determinista subyacente. La primera aparición de los métodos estadísticos en física adviene con la mecánica estadística clásica también a fines del siglo XIX. Sin embargo, las probabilidades utilizadas podían aún interpretarse a la manera laplaciana, esto es, como medida de nuestra ignorancia, y por lo tanto resultaban totalmente compatibles con el determinismo de las evoluciones clásicas subyacentes. El problema del determinismo en la física sufre un viraje conceptual con la formulación de la mecánica cuántica en las primeras décadas del siglo XX. Algunos autores vieron en esta nueva teoría la muerte definitiva del determinismo. Otros prefirieron eludir el problema adoptando una posición instrumentalista. Finalmente, los menos optaron por asumir la incompletitud de la teoría, defendiendo la posibilidad de una nueva formulación que recuperase el determinismo. De todos modos, la irrupción de la mecánica cuántica pone la cuestión en primer plano y permite pensar en un concepto ontológico de determinismo, no interpretable en términos de conocimiento
o creencias subjetivas. En el presente trabajo abordaremos la cuestión del determinismo ontológico en física. Este problema ha sido sistematizado principalmente sobre la base del concepto de probabilidad sin hacer intervenir la noción de posibilidad. Sin embargo, cuando se intenta caracterizar el concepto de determinismo, en particular el ontológico, la idea de posibilidad suele aparecer de uno u otro modo. En el presente trabajo brindaremos una elucidación del concepto de posibilidad que resulte útil para tratar el problema del determinismo ontológico en física y mediante el cual pueda interpretarse el concepto de probabilidad de un modo significativo para la práctica de la física teórica. Con este fin comenzaremos por distinguir diferentes sentidos del término determinismo a fin de focalizar nuestro interés en el determinismo ontológico. En segundo lugar, distinguiremos distintas nociones de posibilidad, identificando aquella que resulta relevante para el problema del determinismo ontológico en física. A continuación, interpretaremos el concepto de probabilidad en términos de la noción de posibilidad recién formulada, de modo que, a diferencia de la probabilidad subjetiva, resultará relevante para el problema de interés. Esta tarea nos permitirá analizar la discusión en torno al determinismo tal como se ha desarrollado tradicionalmente en el ámbito de la física. Finalmente, se aplicarán los conceptos previamente elucidados a un caso paradigmático de la física, el ámbito de los sistemas altamente inestables, donde se argumentará que determinismo e indeterminismo ontológicos pueden coexistir en un mismo sistema clásico. Determinismo se dice de muchas maneras. El problema del determinismo es sin duda una de las cuestiones metafísicas tradicionales de la filosofía. La secuencia de acontecimientos según las cuales se organiza la realidad se encuentran totalmente determinadas o, por el contrario, el futuro está abierto a diferentes posibilidades, cada una de ellas no unívocamente determinada por el pasado. El problema tiene una larga historia, tan larga como la filosofía misma, pues hace ya su aparición en el pensamiento de los atomistas griegos y continúa discutiéndose hasta la actualidad en el ámbito de la ciencia. A su vez, el concepto mismo de determinismo ha recibido múltiples caracterizaciones, desde aquellas que lo vinculan con la causalidad o la predictibilidad hasta las que pretenden definirlo en términos exclusivamente científicos. En el presente trabajo no nos ocuparemos de tales caracterizaciones, sino que comenzaremos por elucidar los diversos sentidos con los cuales suele utilizarse el término determinista en las discusiones acerca del problema en física. En un primer sentido, que denominaremos semántico, el predicado determinista se aplica a ecuaciones dinámicas. Se dice que una ecuación dinámica es determinista cuando
dado el valor de las variables dependientes en un cierto instante, su solución fija unívocamente el valor de dichas variables en todo instante posterior. Si las soluciones se representan en un espacio de las fases, esto implica que las trayectorias no pueden cortarse, esto es, no existe ningún punto del espacio de las fases del cual emerja más de una trayectoria. En un segundo sentido, que denominaremos noseológico, el predicado determinista se aplica a nuestro conocimiento. Se dice que poseemos un conocimiento determinista acerca de un sistema real cuando el conocimiento de su estado en un dado instante permite conocer unívocamente su estado en todo instante posterior. Sin embargo, así expresado, el sentido noseológico resulta demasiado restrictivo. La práctica científica señala que la determinación empírica del estado de un sistema en un cierto instante brinda para cada variable de estado no solo un dado valor, sino un inevitable error que depende de la precisión del instrumento de medición utilizado. Además, la teoría de propagación de errores permite calcular la evolución de las imprecisiones iniciales con el transcurso del tiempo. En consecuencia, en fin de evitar su vacuidad, parece conveniente debilitar el sentido noseológico según la siguiente versión. Se dice que poseemos un conocimiento determinista acerca de un sistema cuando el conocimiento de su estado en un dado instante permite conocer unívocamente sus estados en los instantes posteriores dentro de un margen de error acotado por el interés particular que mueve la investigación. En un tercer sentido, que denominaremos ontológico, el predicado determinista se aplica a los sistemas reales, en nuestro caso físicos. Se dice que un sistema es determinista cuando, dado su estado en un cierto instante, su evolución para todo instante posterior resulta físicamente necesaria. En otras palabras, si el sistema se encuentra en el estado E1 en el instante T1, las leyes físicas, en tanto regularidades ontológicas, hacen imposible que se encuentre en un estado diferente de E2 en T2. Con el auge de la filosofía analítica durante gran parte del siglo XX, muchos autores intentaron evitar las cuestiones ontológicas restringiéndose a la acepción semántica de determinismo. En un trabajo pionero en este tipo de enfoque, Richard Montague define el concepto de determinismo del siguiente modo: una teoría T es determinista si y solo si, dados cualesquiera dos modelos de T, si coinciden para un instante T sub 0, entonces coinciden para todo instante T. El retroceso de la filosofía analítica a fines del siglo XX permitió que algunos autores efectuaran un giro ontológico en el tratamiento del problema del determinismo. Este es el caso de John Ehrman, quien abandona el enfoque lingüístico de sus trabajos anteriores afirmando: dado que el determinismo es una doctrina acerca de la naturaleza del mundo, ningún problema se evita mediante este rodeo lingüístico.
Si los filósofos invirtieran menos tiempo intentando alcanzar para el determinismo la precisión superficial permitida por la notación simbólica formal e invirtieran más tiempo en estudiar el contenido de las teorías físicas, se enfrentarían a los realmente fascinantes desafíos sustantivos que el determinismo debe afrontar en física clásica y relativista. Desde la perspectiva, Ehrman define el concepto de determinismo mediante el recurso de la noción de mundo posible, entendiendo por mundo el conjunto de todos los eventos inscriptos en una estructura espacio-temporal de 4 dimensiones. El mundo actual contiene todos los eventos que han ocurrido, que están ocurriendo y que ocurrirán, y un mundo posible es un conjunto de todos los posibles eventos que constituyen historias alternativas a la del mundo actual. Sea epsilon el conjunto de todos los mundos físicamente posibles, esto es, mundos posibles que satisfacen las leyes de la física correspondientes al mundo actual. El mundo W pertenece a epsilon, es determinista laplaciano si y solo si para cualquier W que pertenece a epsilon, si W y W' coinciden en cierto instante, entonces coinciden para todo instante. Aún antes, David Lewis también definía el concepto de determinismo en términos de mundos posibles. Comillas, por determinismo no entiendo una tesis de causación universal o una predictibilidad en principio universal, sino lo siguiente: las leyes de la naturaleza vigentes son tales que no existen dos mundos posibles que son exactamente idénticos hasta cierto tiempo, que difieren de allí en adelante y en los cuales tales leyes nunca se violaron. Cierre de comillas. Pero tal vez sea la formulación de William James la que, sin recurrir a la noción de mundo posible, mejor captura el núcleo central de la idea de determinismo ontológico. Comillas. ¿Qué sostiene el determinismo? Sostiene que aquellas partes del universo ya establecidas fijan y sentencian absolutamente lo que serán las demás partes. El futuro no tiene posibilidades ocultas en su seno. La parte que llamamos presente es compatible solo con una totalidad. Cualquier otro complemento futuro que el fijado desde la eternidad es imposible. Cierre de comillas. Las caracterizaciones de determinismo ontológico aquí presentadas ponen de manifiesto que las nociones modal de posibilidad siempre aparece bajo alguna forma. Por lo tanto, una comprensión más acabada del concepto de determinismo en su sentido ontológico requiere una previa elucidación de la noción de posibilidad, tarea que abordaremos en la próxima sección. 3. Posibilidad, actualismo versus posibilismo. Muchas presentaciones del tema suelen comenzar introduciendo la distinción entre posibilidad lógica y posibilidad física. Sin embargo, esta estrategia no pone el suficiente énfasis en los diferentes ítems a los que puede aplicarse el predicado posible. Por este motivo preferimos seguir a Mario Bunge, quien
comienza diferenciando entre posibilidad de dicto y posibilidad de re. La posibilidad de dicto se predica de proposiciones o enunciados y siempre es relativa a una teoría o, en general, a un cuerpo de conocimiento. En el caso particular de la posibilidad lógica, se dice que un enunciado P es lógicamente posible en relación a una teoría T si y solo si T no se deriva de P de menos P. Pero también pueden caracterizarse la posibilidad matemática, la posibilidad epistémica y la posibilidad metodológica como otras formas particulares de la posibilidad de dicto. No obstante, si la cuestión de interés es la referida al determinismo ontológico, cobra relevancia la posibilidad re que se predica de ítems factuales, en particular de hechos concebidos como estados de cosas. Por ejemplo, la aplicación de una propiedad a un objeto o la relación entre dos o más objetos o de eventos entendidos como el acaecer de un hecho. En este segundo sentido, posibilidad es una categoría estrictamente ontológica. A este tipo de posibilidad nos referiremos en adelante. Aún bajo la influencia de tesis de corte positivista lógico, según las cuales los únicos conceptos científicos legítimos son aquellos pasibles de definición en términos empíricos, muchos físicos manifiestan profundas dificultades cuando intentan precisar su postura acerca del determinismo y su relación con la posibilidad. Algunos llegan incluso a negar la idea misma de indeterminismo sobre la base de que, en definitiva, en la realidad el sistema seguirá uno u otro camino y en cualquier caso algo ocurre realmente. Estos autores suponen que lo real se reduce a lo actual y por tanto cancelan la idea misma de posibilidad del ámbito de la ciencia. Tal posición actualista los ciega a la distinción posible actual. En este ámbito, la filosofía del actualismo se ha manifestado en los diversos intentos de construir lo posible en función de lo actual. Esta es la perspectiva adoptada ya en la antigüedad por Diodoro Crono, en palabras de Cicerón. Diodoro define lo posible como lo que es o será. La misma idea expresa Bertrand Russell cuando afirma que posible significa a veces, mientras que necesario significa siempre. El intento de definir lo posible en función de lo actual impide concebir posibles no actualizados. Desde un enfoque opuesto al actualismo, el posibilismo concibe la posibilidad como una categoría ontológica irreductible. Uno de los primeros intentos de caracterizar este tipo de posibilidad, que denominaremos posibilidad ontológica, es el del estoico Crisipo, quien definió lo posible como aquello a lo cual nada impide suceder, aun cuando no suceda. Desde esta perspectiva, posibilidad es una categoría ontológica diferente de la actualidad, si bien ambas se subsumen bajo la noción de realidad. De este modo, lo real
se desdobla en lo real posible y lo real actual. No obstante, la definición de Crisipo es aún demasiado general. ¿Qué es aquello capaz de impedir que algo, un hecho o un evento suceda? Según el tipo de respuesta que se adopte, serán diferentes los conceptos de posibilidad ontológica resultantes. Posible puede interpretarse como lo que los principios lógicos entendidos ontológicamente no impiden, o lo que Dios no impide, o lo que la naturaleza no impide. No obstante, cuando el objetivo es investigar el problema del determinismo ontológico en el ámbito científico, el concepto de posibilidad ontológica que resulta pertinente es el que se refiere a las leyes naturales. Posible es aquello que no impide las leyes de la naturaleza, consideradas como regularidades inscriptas en el plano de lo real. A lo largo del trabajo solo nos referiremos a este tipo de posibilidad, restringiéndonos al caso de las leyes de la física. Muchos autores rechazan una ontología de posibilia no actuales sobre la base de que no existe un criterio de identidad no trivial para ítems no actuales. A fin de enfrentar este desafío, los posibilistas han desarrollado diferentes estrategias destinadas a la identificación de posibilita, mundos posibles, subsistencia como diferente de existencia, etc. En estas discusiones se consideran ejemplos como el de la posibilidad de la existencia de Vulcano como un planeta más cercano al Sol que Mercurio, o el de la posibilidad de que Julio César tuviera un sexto dedo en su mano derecha, pero estas no son situaciones que resulten relevantes en el tratamiento del problema del determinismo en física. Aquí no se requiere una teoría omniabarcante de la posibilidad que pudiera aplicarse a cualquier tipo de hecho posible, suponiendo que tal cosa fuera posible. La noción de posibilidad ontológica que nos interesa aquí es la que se refiere a los hechos que describe la física. Son las teorías físicas las que definen el espacio de la posibilidad ontológica. En lo que sigue nos referiremos a este tipo de posibilidad, a la cual denominaremos posibilidad física, una posibilidad de re, ontológica, posibilista, definida por las leyes de la física. Algunos autores, si bien admiten una relación entre legalidad y posibilidad, consideran que lo necesario se identifica con lo legal. Este es el caso de Montague, quien define lo físicamente necesario como lo deducible de un cierto conjunto de leyes físicas previamente especificadas. Sin embargo, con independencia del modo en que se conciban filosóficamente las leyes naturales, no es este el modo en el que son entendidas las leyes respecto de lo posible en la práctica de la física. Las leyes no fijan lo que ha de suceder, sino solo lo que puede suceder. Lo que efectivamente sucede no depende exclusivamente de las leyes, sino además de ciertas circunstancias particulares del fenómeno en cuestión.
Por ejemplo, la ley general de los gases ideales, PV sobre NT igual a R, donde R es una constante universal, establece las combinaciones posibles entre los valores de presión P, volumen V, temperatura T y número de moles N en un gas en equilibrio, pero el valor que adquieren las cuatro magnitudes en un gas particular depende de su cantidad, del volumen del recipiente que lo contiene, de la rigidez o no de sus paredes, etc. El caso paradigmático es el de las leyes dinámicas. Por ejemplo, la segunda ley de Newton en su forma diferencial 2 de x sobre diferencial T2 igual a fuerza sobre masa, donde X representa una posición espacial, solo establece las trayectorias que puede describir un cuerpo de masa m sometido a una fuerza F, pero cuál de todas las trayectorias posibles se actualizará depende de la posición inicial y de la velocidad inicial del cuerpo considerado. En otras palabras, una ley física divide el ámbito de lo posible del ámbito de lo imposible. Por ejemplo, la teoría especial de la relatividad fija como imposible que un cuerpo posea una velocidad superior a la de la luz. Dentro del ámbito de lo posible, las leyes físicas fijan algunos hechos necesarios como, por ejemplo, los referidos a ciertas propiedades elementales como la carga eléctrica del electrón o la masa de ciertas partículas subatómicas, pero ello no implica que la legalidad deba identificarse con necesidad. En resumen, contrariamente a lo que suponen algunos filósofos actualistas, la física utiliza un concepto de posibilidad ontológica irreductible al plano de lo actual. Cuando el físico afirma la imposibilidad de señales superluminarias, no alude meramente a su inexistencia de facto. Tales señales no pueden existir en una realidad regida por las leyes relativistas. A su vez, no todo lo físicamente posible se actualiza en algún momento. Para que un hecho posible efectivamente ocurra, deben darse ciertas circunstancias sin las que el hecho permanece en el ámbito de la posibilidad. De acuerdo con la mecánica estadística, es posible que todas las moléculas de un gas confinado en un recipiente rectangular se agolpen espontáneamente entre una de sus esquinas, aun cuando esto quizás nunca suceda en toda la historia del universo. El tránsito de lo posible a lo actual desde la perspectiva física tiene mucho más en común con las categorías aristotélicas de potencia y acto que lo que comparte con la epistemología positivista y su interpretación actualista de la posibilidad. En la caracterización del determinismo ontológico formulada en la sección 2, se dijo que un sistema es determinista cuando si se encuentra en el estado E1 en el instante T1, las leyes físicas hacen imposible que se encuentre en un estado diferente de E2 en T2. En esta formulación vemos que
se predica imposibilidad de hechos que, sin embargo, resultan físicamente posibles, esto es, no se encuentran legalmente prohibidos. No obstante, esta doble predicación no resulta contradictoria, pues si bien en ambos casos se trata de posibilidad física, el concepto de posibilidad es utilizado en dos sentidos diferentes. En un caso se habla de posibilidad en un sentido absoluto, posibilidad como legalidad en el caso de la caracterización de determinismo, que utiliza una noción de posibilidad relativa a la ocurrencia de otro hecho que podría denominarse posibilidad física condicional. Un hecho H2 es físicamente condicionalmente posible respecto de otro hecho H1, P por B sobre B1, si dada la ocurrencia de B1, las leyes físicas no impiden la ocurrencia de B2. Un hecho B2 es físicamente condicionalmente necesario respecto de otro hecho B1, corchete N sobre B2 sobre B1, cierre. Si dada la ocurrencia de B1, las leyes físicas fijan unívocamente la ocurrencia de B2. En otras palabras, la ocurrencia de un hecho restringe el espectro de la posibilidad a un conjunto de hechos incluidos en el conjunto total de los hechos físicamente posibles. Tal restricción puede ser de dos tipos. Dada la ocurrencia de B1, el conjunto de lo condicionalmente posible es un conjunto unitario cuyo único elemento es B2. En este caso, B2 no solo es condicionalmente posible respecto de B1, sino también condicionalmente necesario respecto de B1, corchete P por B sobre B1 y N B2 sobre B1. Aquí, dada la ocurrencia de B1, el hecho B2 se actualiza como consecuencia de su necesidad condicional respecto de B1. Dada la ocurrencia de B1, el conjunto de lo condicionalmente posible es un conjunto no unitario al cual pertenece B2. El caso de B2 es condicionalmente posible respecto de B1, pero no condicionalmente necesario respecto de B1, corchete P, B sobre B1 y N sobre B2 sobre B1, cierre de corchete. Dada la ocurrencia de B1, se actualiza alguno de los hechos por los cuales se encuentra B2, pero aun si fuera B1 el hecho que se actualiza, ello no modifica su carácter de no condicionalmente necesario respecto de B1. Algunos autores, si bien adhieren a la interpretación de la posibilidad física como legalidad, niegan la relevancia del concepto de necesidad en el ámbito de la ciencia. Este es el caso de Bunge cuando afirma: el concepto de necesidad difícilmente cumpla algún papel en ciencias fácticas, excepto como sinónimo de actualidad. Todo lo que sucede debe ser y a la inversa. El adverbio necesariamente es innecesario, pero esta identificación entre lo actual y lo necesario impediría distinguir los dos tipos de restricción que
introduce la ocurrencia de un hecho en lo físicamente posible. Dada la actualización de B2, no se podría discriminar conceptualmente si la ocurrencia de ese hecho es consecuencia inevitable de la ocurrencia de B1 y si solo constituye la actualización de uno entre varios hechos condicionalmente posibles respecto de B1. Aquí hacemos una pausa y continuaremos en el próximo párrafo. Tal vez donde lo mejor se manifiesta esta dependencia en el caso de las leyes físicas expresadas mediante ecuaciones dinámicas diferenciales en las derivadas parciales, como por ejemplo la ley de Fourier de conducción térmica. Pausamos aquí.